para hablar sobre la economía y este nuevo acuerdo del gobierno de Javier Milei con el FMI, un FMI que se ha puesto inflexible y que dijo, sin mayor flexibilidad cambiaria no hay desembolso fresco, ¿sí? Aquí lo tenemos a Rubén Granados, asesor económico, él es el que sabe un poco para que nos traduzca, ¿sí?, lo que quiere decir esta frase y por qué se puso tan inflexible el FMI. Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Daniela? Buen mediodía para todos. Gracias a vos por estar acá. No, por Bueno, favor. contame. Bueno, yo no sé si se atribuye todo al acuerdo. Sí, por supuesto, todos sabemos a veces que cada vez que fuimos a buscar dinero al Fondo Monetario hay condiciones, ¿no? Y a veces diríamos que hasta incluso perdemos cierta autonomía en cuanto a las decisiones económicas y políticas. Así que habría que ver si este acuerdo llega, que en realidad no es algún acuerdo inminente, o sea, se está hablando de que por ahí puede llegar a mitad de abril o algo de eso, pero no hay como decisiones claras. Yo creo que hay cierta volatilidad hoy en el mercado de cambios, también hubo un poco de volatilidad en el dólar ayer, Sí. o sea, hoy está en 1.260 pesos por dólar, más un dólar que estaba entre los 1.220 y los 1.240, andaba oscilando ahí, ahora se puso, diríamos, un poco más firme. Y yo creo que se debe a un conjunto de cosas. Lo primero que hay que decir es que, porque siempre que hablamos del dólar hay que ser cauteloso, porque sí, la población argentina medio como que tiene, ¿no?, un miedo importante cuando se mueve el tipo de cambio, porque sabemos Claro. que a veces también eso hace Impacta un la poco a inflación, nuestra historia, ¿no? claro, claro, A nuestra sí. idiosincrasia también. Entonces, si lo evaluamos desde el punto de vista, diríamos, lógico, el movimiento que está teniendo hoy, diríamos que es bastante normal, porque cuando se mueven el resto de las variables, el dólar es un producto más de la economía, y cuando vos vas, no sé, en diciembre de 2024 creo que fue, no, cuando asume Milei estaba en 1150, Sí, ¿no? sí. Entonces hoy está en 1260, estamos hablando de menos del 10% de corrida, o sea, de corrida en su valor, cuando casi todo subió el 70, 80%, algunas cosas arriba del 100 y todo eso. Entonces, diríamos que es un movimiento típico, pero que también se le atribuye a cierta, diríamos, falta de claridad en el rumbo, sobre todo de las políticas cambiarias, y una de esas es también la apertura del cepo, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno sí fue muy claro en las señales, por ejemplo, con respecto al tema inflacionario y de números fiscales, o sea, se dijo que el rumbo era bajar el gasto y atacar la inflación, eso se cumplió más o menos. En esta parte cambiaria y del cepo es como que la información no termina de ser concreta, y los mercados empiezan a leer un poco que puede llegar a estar atrasado, que si hay un acuerdo el FMI le puede llegar a exigir esto, Sí. y empieza a moverse, ¿no?, ese ruido sobre el mercado cambiario, que creo que bueno, va a exigir, sí, una estrategia del gobierno, sobre todo en la parte de economía, para que ese ruido se vuelva normal y que no pase a mayores, ¿no? Entonces, la falta de comunicación con respecto a las medidas económicas creo que ha sido una constante en los últimos 15, 20 años del país. O sea, muchos gobiernos, desde el gobierno de Cristina, el gobierno de Macri, este mismo gobierno en este momento, les ha faltado comunicar claramente a la sociedad los rumbos y quitar presión a través de un claro mensaje, ¿no? Entonces, cuando el mensaje lo empieza a tomar el mercado, empieza a sacar sus propias conclusiones, y si a esas conclusiones yo no tengo cómo rebatir esas objeciones, se hace más confuso todavía, ¿no? Claro, totalmente. Flotabilidad cambiaria, ¿está bien dicho? La palabra es... Es flotación, ¿Sí? flotación cambiaria. Ahí Sí. está, me confundía con la volatilidad. ¿Significa dejar el dólar libre, en este caso, lo que puede llegar a pedir como condición el FMI? La flotación normalmente se le llama flotación sucia cuando está flotando entre bandas, o sea, cuando yo le pongo bandas, o sea, lo dejo flotar entre ciertos precios, y cuando esos precios se baja o se sube, intervengo de alguna manera con otras variables. Y otra es la flotación libre, es cuando yo lo dejo y que el mercado marque su precio. En Argentina siempre creo que va a ser una flotación entre bandas, porque Argentina tiene, como dijimos, una idiosincrasia con el dólar que es un termómetro de la economía. Entonces, cuando es un termómetro algo, bueno, lo puede dejar totalmente libre.
porque impacta en otras variables de la economía. Entonces, sí, yo creo que tiene que tener mucho cuidado con esto, porque cuando vos estás tratando de tener una de las señales más claras es el contexto inflacionario, y es donde medio se basó la estrategia del gobierno. Entonces, si hoy se te mueve el tipo de cambio a niveles que se vuelven un poco incontrolables, que vamos a decirlo, no está pasando, pero si pasara eso, sí podemos después tener una retroalimentación en el contexto inflacionario, ¿no? Porque ya sabemos qué pasa cuando se mueve el dólar y qué pasa con los precios, ¿no? Claro, justamente, hablábamos de la idiosincrasia del argentino, del miedo que tiene esto a la corrida cambiaria o a que suba el dólar, porque ya sabemos que sube el dólar, suben los precios, es la frase que escuchamos siempre popularmente, baja el dólar pero los precios no bajan. Exacto, sí. Entonces, bueno, yo quería justamente utilizar este pie que me das para hablar del consumo y de las góndolas en relación a la inflación. Sí, obviamente el consumo diríamos que es el paso que debería venir para que se reactive, y también tiene que ser equilibrado con respecto a la inflación, ¿no? Porque yo creo que la cantidad de pesos que han quedado en la economía van a hacer un poco lento ese proceso, pero a la vez era necesario que sea lento, porque si vos lo que querés es bajar la dinámica inflacionaria, necesitas que el consumo tampoco suba mucho, porque lo que estarías es retroalimentándola. Entonces, yo creo que ahí en ese contexto quedan pendientes sobre el consumo, y también eso está muy relacionado a que todavía hay que mejorar el poder adquisitivo de las personas. Entonces, cuando vos trabajes un poco sobre eso, y para eso no necesitas que estas cosas estables que estaban hasta ahora, dólar, una inflación con tendencia intermedia y demás, yo creo que no deberían desajustarse si querés dar el otro paso, porque es el terreno ganado que volverías a perder en el caso de que estas variables se desajusten. Como digo, no es que en este momento se esté desajustando, pero sí debería haber mensajes claros en ese contexto, y también hay que ser realistas, o sea, hay un cierto, diríamos, humor político que ha enrarecido en los últimos días, porque bueno, quizás también hay gente tratando de hacer su juego político, vienen elecciones dentro de muy poco, hay marchas y hay, bueno, todo un tema que ojalá no afecte la estabilidad económica, ¿no? Porque en definitiva ahí sí seríamos todos perjudicados. Exacto, gracias Rubén. No, por favor, Siempre, hasta muy luego. amable. Hasta la próxima.